Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, a Montgomery al Día, su programa oficial del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Como de costumbre, le acompaña Lorna Virgilí, su portavoz hispana del Condado de Montgomery, con la voz un poquito chueca en el día de hoy, un poquito acatarrada, regresando recién de vacaciones, pero aquí estamos. Gracias a Alicia Escoto, nuestra productora, porque la semana pasada pues les trajo el programa a ustedes sobre el tema de recreación y los campamentos de verano. Pero en el día de hoy me está acompañando Lucille Bauer. Good afternoon, Lucille. How are you? I'm good. Thank you for having me on the show today. Okay. Lucille, ustedes ya la conocen. Ella es la portavoz del Departamento de la Policía de acá del Condado de Montgomery y va a estar conversando con nosotros específicamente sobre el tema de estafas y también fraudes que se están cometiendo en contra de la población envejeciente, o sea, en contra de nuestros ancianos. De hecho, el Departamento de la Policía muy pronto va a estar llevando a cabo unos talleres específicos para instruir a esa población del condado sobre cómo defenderse y protegerse sobre todos estos crímenes que están ocurriendo de estafas y fraudes en su contra. Así que we're going to take a short break, Lucille. We'll come back and we'll talk about the frauds and scams against seniors right away. Vamos a tomar esta pausa comercial y cuando regresemos vamos a abordar este tema de tanta importancia con Lucille Bauer. Ya regresamos. County Cable Montgomery, tu estación de información. Y bueno, una Lorna Virgilí un poco aquí agripada, pero vamos a tratar de llevar adelante el programa del día de hoy. Lucille Bauer, que es portavoz de nuestro Departamento de la Policía del Condado de Montgomery, nos va a estar hablando de un programa en específico que se llama Keeping Seniors Safe, un programa para la protección precisamente de las personas de la tercera edad. Lucille, what is the Keeping Seniors Safe program? This is a program. Get a little closer. Uh-huh. This is a program that was developed by the Volunteer Resources section of the Montgomery County Police Department. Ese es un programa que ha sido desarrollado por lo que es la sección de recursos específicos de voluntarios del Departamento de la Policía. Its purpose is to increase the awareness of the safety concerns specifically of seniors. Y el propósito específico es pues despertar conciencia de lo que es la seguridad específicamente de las personas de la tercera edad o los ancianos. And then to provide resources to them to help them understand the issues. Y a la misma vez pues para proveerle los recursos para que puedan comprender cuál es este tema, de qué se trata. When we talk about specifically keeping the seniors safe, what are we talking regarding scams and fraud that have been committed on an ongoing basis towards seniors? Quiero que me hable sobre estas estafas y crímenes específicamente del fraude que se están cometiendo en contra de las personas de la edad avanzada. Right. It's important to note that these scams and frauds can be perpetrated against a person of any age. Es importante que se sepa que este tipo de crímenes y fraude y de estafas pueden ser en contra de cualquier persona de cualquier edad. Right. But we know that seniors are particularly targeted because they are more trusting than average age individuals. Pero sabemos que las personas de la edad avanzada pues se convierten más en el blanco de estos crímenes simplemente por el hecho de que son personas que tienen más confianza
que le creen más a las otras personas. Right. And an older, a senior resident may want to maintain their independence. They don't want to rely on an adult son or daughter to help, so they try to work things out themselves. Y muchas veces también lo que ocurre es que las personas de la edad avanzada pues quieren depender de ellos mismos en muchas ocasiones, no quieren estar pues dependientes de un hijo, de una hija, de los familiares y tratan de solucionar y hacer las cosas por su propia cuenta. There are a wide variety of scams that are perpetrated and they change all the time. Hay una gran variedad de estos tipos de estafas que se están cometiendo y créanme que esto va cambiando, todo el tiempo están cambiando, variando, hay nuevas estafas. So I'm going to give some examples so that hopefully when you become aware of these, you'll become more skeptical of other types of situations that may be scams. Yo voy a dar algunos ejemplos de lo que son estas estafas, simplemente para que las personas estén más a la alerta y a la defensiva para no convertirse en víctimas. Let's talk about those. Let's talk about what are the crimes that are happening right now. Okay. One that is particularly troubling is a scam via telephone. Uno de los que está ocurriendo que es verdaderamente pues un gran problema es una estafa específica por teléfono. Right. These scams are perpetrated by people who are very, very well versed in how to get someone to do something, send money to them. Estas son estafas que ocurren a través de una llamada telefónica y las personas que le llaman son personas que tienen un poder de convencimiento, o sea, tienen un poder del verbo para convencerlo a la persona que está del otro lado de la línea a que les envíen dinero. So the most important thing is never wire money to someone that you don't know. Lo más importante es nunca enviarle, nunca hacerle una transferencia de efectivo a nadie que usted no conozca. These are some of the types of scenarios where the perpetrator tries to separate money from the victim. Estos son unos de los ejemplos de cómo en muchas ocasiones las personas que están intentando cometer el crimen pues logran que usted y que yo les enviemos el dinero. For instance, the fire and rescue department, volunteer fire, and sometimes even some organizations within the police department, they do call us asking for money. Can you explain the difference so that people don't get confused? En muchas ocasiones usted quizás recibe llamadas telefónicas en nombre de alguna entidad, algún grupo, organización de la policía o también del cuerpo de bomberos voluntarios. ¿Cómo le hacemos la diferencia, Lucille? It's very rare for a law enforcement organization to do a telephone fundraising solicitation. Es muy raro para que alguna agencia del cumplimiento de la ley haga la solicitación, la petición de dinero para recaudar fondos a través del teléfono. Right. Montgomery County Police never does. El Departamento de la Policía del Condado de Montgomery nunca pide dinero a través de llamadas telefónicas. Right. So it's a good idea not to contribute money to someone who's calling over the phone and saying that they represent a law enforcement agency. There are other ways to benefit a fire department or a police department. There are other means of giving them money rather than if it's solicited over the phone. Exactamente, hay otras fórmulas para que usted pueda hacer cualquier tipo de donación si desea hacerlo, ya sea al cuerpo de bomberos o al departamento de la policía, pero no es necesariamente a través del teléfono. Así que ya usted sabe, si le llaman pidiéndole dinero, alguna donación específica en nombre de los bomberos o de la policía, mucho ojo, mucho cuidado. Right. But let me give you some examples of the go types through the of other. scams. Uh-huh. What has been happening actually for about 2 or 3 years now. Lo que ha estado transcurriendo durante los últimos 2-3 años. Someone will call, particularly a grandparent, and say, your grandchild has been in an accident. They're in Florida. They can't come to the phone, but they need money wired to help pay their medical bills. Imagínense ustedes, escuchen cómo funcionan estas estafas. Llaman a alguna persona mayor, que sea abuelito o abuelita, y le dicen, su nieto o su nieta ha tenido un accidente automovilístico, quizás en la Florida, y está en el hospital y hace falta dinero, envíenos dinero.
The person is very convincing that the grandchild is in trouble and they need to act quickly to help. La persona que le llama, pues de verdad que tiene un gran poder de convencerle a usted de que su nieta o su nieto, it could be another relative as well. It Yes. doesn't have to be necessarily a grandchild, o que algún pariente suyo está bien mal y necesita la ayuda. Le convencen básicamente. Another scam that's going around now is to say that the caller is from the IRS. Otra de las estafas que están ocurriendo ahorita dicen que la llamada, el que llama es del Servicio de Rentas Internas, el IRS. And they say that you owe money on your taxes and you must wire the money. Y les dicen que usted debe dinero de sus impuestos y que usted debe hacer una transferencia de efectivo inmediatamente sobre su deuda al Servicio de Rentas Internas. The IRS never asks for money over the phone. If you owe money to the IRS, they will write you. Exactamente. El Servicio de Rentas Internas, el IRS, jamás le va a llamar a usted para pedirle ningún tipo de dinero, aunque usted le deba dinero a esa entidad. De la manera que ellos le recuerdan a usted que usted tiene una deuda con ellos, es siempre a través de correspondencia de cartas. So again, remember, if someone who you don't know is calling you on the phone, even if they have information about your family, do not wire money to someone you don't know. Es muy fácil. Recuerde, si usted recibe una llamada telefónica de alguien que usted no conoce y le están hablando de seres queridos suyos, de familiares suyos, no envíe dinero para solucionar ningún problema. Eso es fundamental. Lucille, let me ask you this. Since these calls have happened here in Montgomery County, does the police department have a way or has been able to track where these calls come from? Well, what we have learned is a lot of these calls are coming from overseas. There are people who make their money by scamming people, and they have very elaborate situations Networks, set, probably. yes, network Networks. situations set up overseas, and that makes it very difficult to make an arrest. We can't go to all these countries and track this Exactamente. down. Fíjese usted, le estaba preguntando yo a Lucille que si el departamento de la policía pues tenía alguna forma de saber de dónde es que provienen estas llamadas telefónicas. Por lo general provienen de países fuera de los Estados Unidos y por supuesto es muy difícil para la policía de este país pues conducir ningún tipo de arresto fuera de los Estados Unidos. Vienen de diferentes países. Any specific type of the world, a place from the world that we know that they come most, or no? We don't know. No, it does vary. Varía de qué partes del mundo es que vienen estas llamadas telefónicas. Así que el mensaje de la policía es muy claro. Están ocurriendo muy frecuentemente acá en nuestra zona estas llamadas telefónicas, donde básicamente le asustan a usted, diciéndole que un familiar suyo está en una condición precaria, una condición de salud, un accidente en el hospital y que usted debe hacer una transferencia de fondos, de dinero inmediatamente para asistir. Está escuchando a la policía, este es un fraude, este es simplemente una estafa que se está conduciendo y la recomendación es nunca envíe el dinero a no ser que sea alguien que le esté llamando, que usted conozca, que sea un familiar suyo específicamente. The other frauds that are happening. Well, home improvement. Ese es el Those otro. are huge, and now is a time when they happen a lot. They particularly start in the spring and then continue through the summer and into the fall when the weather is nice. Otro de las estafas que están ocurriendo es esto de los arreglos en la casa, los arreglos de construcción en las casas. Cuando mejora el tiempo en la primavera, en los meses del verano y también en los meses del otoño, pues desafortunadamente este tipo de crimen también florece. How does that happen with seniors? I mean, we've heard about it over and over again, but Right. Usually this is a truck that pulls up in front of your home. generalmente es un camión, una camioneta que viene y estaciona frente a su casa. And the workers say they are doing work in the neighborhood. They notice that your driveway needs to be repaired. Los trabajadores vienen, le dicen a usted que ellos han estado desarrollando algunos proyectos de construcción, han estado trabajando en el vecindario suyo y que se han dado cuenta que quizás pues lo que es el estacionamiento de ustedes necesita
algún tipo de repararse, a lo mejor las ventanas, Yes, your roof needs to be el repaired. techo, exacto, alguna reparación de la casa. Your trees need to be trimmed. A lo mejor hay que recortarle las ramas de los árboles. Ajá. Again, it's a rushed situation. We're here now. We have the tools. We'll take care of this for you. Una vez más, es una de esas situaciones que la hacen sentir a ustedes que es algo que hay que hacer rápido, de emergencia, apresurado todo, porque básicamente le dice, usted tiene esta situación, estamos acá, tenemos los equipos para hacerlo y le presionan a usted para que usted acceda al trabajo. Then they either don't do the work or don't do the work properly. Y después lo que ocurre es que o no hacen el trabajo o no hacen el trabajo apropiadamente. With the driveway, for instance, instead of resurfacing with asphalt, they'll pour oil over it. Por ejemplo, un ejemplo importante es esto con lo que es el estacionamiento. Digamos que usted tenga un parqueo en su casa. Una de las cosas que hacen es que en vez de poner en la superficie de asfalto, pues ponen un aceite. For tree trimming, they'll start out and trim just a few branches, but then say, we're going to have to come back with a bigger saw to take care of these bigger branches. Con el asunto de podar los árboles, a veces lo que hacen es que le recortan algunas de las ramas más pequeñas y le dice, mañana tengo que regresar con una sierra más grande, con un equipo de mayor potencia para recortar las ramas más pesadas. And for roof work, you see them go up the ladder, but you can't visibly see what was done or not done to the roof. Y con lo que es los trabajos de reparación de los techos, pues se suben por la escalera, llegan ahí arriba, pero usted está abajo, usted no verdaderamente no ve lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer en el techo de su casa. So in cases like that, do they ask for money in advance? Yes, Piden yes. dinero por adelantado, por supuesto. They're pushing right away for money, and they charge more than, obviously, I shouldn't say obviously, but more than the service is worth. And again, if they haven't done anything, they're charging you for not doing anything to your home. Entonces, pues nada, le piden que le paguen por adelantado y por lo general, pues usted va a estar pagando mucho más de lo que es el costo de ese trabajo que ellos están desempeñando o que quizás ni siquiera desempeñaron. Así que muy importante. El estado de Maryland tiene la lista de los contratistas, the contractors and tree trimmers, if we can call them that. El estado de Maryland tiene la lista vigente de quiénes son las personas, los contratistas que verdaderamente ofrecen el servicio y que tienen los permisos legales que demanda el estado de Maryland para hacer estos trabajos. Así que si le parece que es barato y que le sale buen precio porque acaba de llegar al frente de su casa, ojo, mucho cuidado, eso está pasando acá en nuestro condado y muchas de las personas mayores, sobre todo, que son propietarios de viviendas, se están convirtiendo en víctimas. So we do have a lot of cases of elderly people that have become victims of these so-called contractors. Right. Absolutely. And a legitimate contractor is going to be licensed, going to be bonded. The county's Office of Consumer Protection The 773636. is a wonderful resource if you need to check out someone who's offering to do work at your That's the home. number. Vamos a dar el número de teléfono de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery. Ese número de teléfono es el 240-777-3636. 240-777-3636. Si usted piensa que ha sido víctima sobre todo de una cuestión de un contratista en cuanto a lo que es cualquier trabajo de construcción en su casa, ese es el número de teléfono, la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery. 240-777-3636. Let's talk about the Keeping Seniors Safe program because we're almost running out of time. Okay. How do people can get enrolled in that program to get more information as to how to prevent becoming a victim? Right. You could call the Montgomery County Police Volunteer Resources Section, and the phone number is 240-773-5625. Exactamente. Para ser parte del programa, are they doing like workshops throughout the county? Is that what they're doing? They or offer- gathering peoples of senior groups, or how is that being conducted? They offer presentations Okay. for free.
So you can call and arrange for a volunteer to come to your meeting, community association, and they'll give information particularly geared to seniors, not only the types of crimes that are committed against seniors, but the sort of resources that the county provides to its seniors. Exactamente. Lo que está haciendo este Keeping Seniors Safe, o sea, manteniendo a las personas de la edad avanzada seguros, es un programa específico del Departamento de la Policía. Lo que están haciendo ellos es que ellos llegan a donde usted esté. Digamos que usted tenga un grupo donde se reúnan personas mayores, un grupo de la iglesia, etcétera. Llega este grupo de voluntarios del Departamento de la Policía y básicamente le instruyen no solamente en cómo estar alerta para prevenir cualquier tipo de estas estafas, sino a la misma vez les otorgan los recursos existentes ya por parte del Departamento de la Policía. Si usted está interesado o interesada quizás en traer agentes del orden para que lleguen allá a su iglesia, a su grupo comunitario, a lo que sea, el número telefónico que usted debe llamar es el 240-773-5625. 240-773-5625. Ellos hacen las presentaciones, o sea, un mini taller. How long are the presentations? How long do they last? 45 minutes. 45 minutos, una presentación de 45 minutos. Y esto para lo que sirve es para que las personas de la edad avanzada pues tengan noción, tengan conocimiento de cómo están los estafadores directamente poniéndolos a ellos en el blanco para timarlos y sacarle el dinero. All at the end of the day is to take the money away. Right. And we just want to make sure that people are never embarrassed or concerned about calling police. You should never hesitate to call police if you have been victimized by a scam. There's no embarrassment by being victimized. They're very professional. Y un mensaje importante para la población nuestra envejeciente es el hecho de que si usted se ha convertido en víctima de uno de estos estafadores, que no tenga bochorno, no tenga pena de llamar a la policía para reportar el crimen que han cometido en su contra. A veces, sí, sometimes that happens. Las personas mayores simplemente después que le pasó esto se sienten tan mal con ellos mismos que no reportan el crimen. Lo importante es que usted dé un paso al frente y lo reporte. ¿Por qué? Porque básicamente así la policía tiene un mejor conocimiento y una mejor noción de dónde es que están ocurriendo estos crímenes específicamente. If I were the victim of one of these crimes, I'd call, where do I call? Tell me the number, the 773. Sure. If you realize that you're involved in a scam as it's going on, you call 911. Exactamente. Si usted, fíjese, si usted está siendo ve que se está al punto de convertirse en víctima, que le están haciendo, le están tratando de timar en ese momento. Digamos que usted está en su casa, que llegue alguien a venderle un producto de esto, de reconstrucción, de remodelación de su casa, un servicio de esto. Llamar primero al 911, o sea, al 911. Right. Many times you don't realize you've been victimized until later, and then you would call the police non-emergency number. Y muchas veces quizás usted se da cuenta de que se ha convertido en víctima, no necesariamente en el instante, pero horas o días después. Entonces ahí sí puede llamar el número de teléfono de la policía, el número que es para los casos de no emergencia, que es el 240. 301. O es 301, ajá. 279 8000. Ok. Ese es el número de teléfono 301-279-8000. 301-279-8000. Ese es el número telefónico para casos de no emergencia del Departamento de la Policía de acá del Condado de Montgomery. Siempre le recomendamos, yo ese número de teléfono lo tengo en un post-it note, en una notita en la nevera de mi casa, también lo tengo en mi teléfono celular, porque eso es para cualquier caso que usted necesite información o reportar algo que ya ha ocurrido, pero que no es emergencia. Si es emergencia, como siempre, el 911. No emergencia de la policía, 301-279-8000. 301
279-8000. Right. And we have call takers who speak Spanish. We also have a translation service. Y por supuesto tenemos operadoras que hablan español y a la misma vez te ofrecemos un servicio de traducción. Anything else you'd like to add, Lucille, since we only have about 4 minutes left? Well, again, there are a wide variety of scams. We've talked about telephone, we've talked about home repair, but a senior can also be approached in the grocery store or in an elevator in a medical building. Hemos hablado de un par de casos en esta ocasión, lo que mencionamos anteriormente, una llamada telefónica o quizás un servicio de construcción, de remodelación en su casa. Pero tenemos que también indicar de que muchas veces alguien se les acerca a una persona mayor, ya sea en el supermercado y también en el ascensor, en el elevador, en algunos edificios donde hay oficinas de médicos. How does that happen? What is that scam in the elevators? Well, in the elevators, and it's particularly upsetting because it's typically in a medical building where someone's going for medical service, 2 suspects or perpetrators. One will distract the senior. Sometimes it's by saying, oh, I've dropped a contact lens. Can you look down and help me find it? Oh, mira qué interesante. Generalmente se montan 2 individuos con la persona mayor en el ascensor en uno de estos edificios donde hay oficinas de médicos, distraen a la persona anciana. Quizás dicen, se me cayó un lente de contacto en el suelo. Ajá. Well, the second suspect is then picking the victim's pocket. Mientras que el segundo sospechoso que está en el elevador, pues ahí le está metiendo la manito, ya sea en la cartera o en la bolsa o en el bolsillo a la víctima. O sea, que hay una serie de crímenes que están aconteciendo acá en nuestra comunidad donde el blanco, lastimosamente, son las personas de la tercera edad. Usted que nos escucha, si tiene algún familiar que ya está pasado de los 55 o 60 años de edad, le instamos a que usted pues tenga esta conversación con ellos, que le digan lo que está pasando para que ellos puedan protegerse, autoprotegerse, porque no siempre nosotros podemos estar presentes a la hora de proteger a nuestras personas mayores. Thank you, Lucille, for being here with us today. Thank you for bringing all this sad but good news. Son malas noticias, pero a la misma vez son buenas noticias porque usted se está enterando de lo que está pasando. Una vez más, el número de teléfono, si usted desea que la policía venga y haga un taller y les traiga los recursos de protección a ancianos, ese número es el 240-773-5625. 240-773-5625. Cualquier caso de no emergencia o con la policía del condado de Montgomery es el 301-279-8000. Ahora vamos a sellar el programa con un par de actividades que están transcurriendo acá en los meses del verano en nuestro condado. Les recordamos que los conciertos al aire libre en la Plaza de los Veteranos en Silver Spring continúan todos los jueves, comenzando a las 7 de la noche. Tiempo familiar y gratis. Y también acá en el Triángulo de Wheaton, que está en la Reedy Drive y la Avenida Grandview, todos los días viernes a las 7 se presenta una película o un concierto al aire libre. Este viernes creo que tienen la película Lego. ¿Sí, Alicia? La película Lego, así que si usted tiene niños pequeños, ya sabe, el Triángulo de Wheaton a las 7 de la noche, una pantalla gigantesca. Usted puede traer una sillita de playa o una manta para sentarse. Y para finalizar, les quiero recordar que el 5º Festival Salvadoreño Americano que se realiza acá en Wheaton va a ser este día domingo, comenzando a las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y también en el Triángulo de Wheaton. Es importante que sepan que se lleva a cabo una feria de salud dentro de este festival donde se ofrecen varios servicios de salud, como tomarle la presión, etcétera, a aquellas personas que lo necesiten. Y bueno, se nos ha agotado el tiempo. Gracias a Dios que me duró un poco la voz. Como de costumbre, estaremos de regreso el próximo martes a las 2 de la tarde. Pero recordándole que para cualquier otra información sobre nuestro condado, visite montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 y presionando el número 1 para hablar con una operadora que hable español. Yo soy Lorna Virgili, gracias por esa sintonía y será hasta el próximo martes
a las 2. Bye, Samuel. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.